Hola Madre Angélica, aquí te saludamos de la ciudad de Guatemala, te felicitamos por tu programa tan hermoso a nivel América y te exhortamos a que sigas adelante, que Dios te bendiga. Desde Guatemala, para todos nuestros amigos de EWTN y para Madre Angélica, que el Señor les bendiga y mucho ánimo en la labor que el Señor les ha encomendado. Los amamos en Cristo Jesús. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla el Padre Ernesto Reynoso y te quiero decir que con la tentación nunca se dialoga. Te queremos invitar a que veas cómo se puede evitar estas tentaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Está el Padre Ernesto Reynoso aquí, les damos la bienvenida y con Julio Inclán. Gracias, Padre. Sí, bienvenidos todos aquí en la programación de EWTN. En Dos Padres Bien Padres traemos otro programa interesante, Padre. Así es, desde la bella Sedona, Arizona, muy bello lugar, la verdad. La verdad que sí, hay muchos rincones muy bonitos aquí. Estamos en la parroquia San Juan Vianney, que le damos las gracias también por permitirnos estar aquí en las instalaciones. Fíjate, Julio, un tema muy interesante, la tentación todos la tenemos y sobre todo pues queremos motivar a nuestros queridos varones que nos están escuchando ciertas formas de cómo podemos evitar caer en la tentación. Así es, y el tema lo dice todo, huir de la tentación. Huir, ¿verdad? Huye de la tentación a como puedas. Vamos a dar unos puntos muy interesantes ahorita, pero sí, primero hay que entender que tenemos que nosotros encontrar el significado o la manera en que podemos identificarnos qué es lo que nos puede traer la tentación y caer en la tentación más que nada, ¿no? Sí, fíjate que es lo que nos atrae, las cosas que nos atraen es una de las formas de cómo podemos nosotros identificar qué son las cosas que nos tientan, sobre todo con respecto al pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que me atrae? Cosas pecaminosas y qué es lo que yo tengo que constantemente ir meditando. Si esto me atrae y me llama la atención y que son cosas pecaminosas, bueno, pues es una buena oportunidad de poner un alto ahí. Así es, y antes que nada, hermano mío, amigo mío, no te sientas mal por estar en la tentación. No es ningún pecado estar en la tentación. Lo que es pecado es caer en la tentación, que es lo que vamos a dar, por ejemplo, ideas de cómo poder hacer todo lo posible en el momento que caigamos en la tentación, estar alertas, que es lo que usted mencionaba, Padre, de saber qué es lo que me tienta, dónde me tienta, todo eso, para saber identificarlo. Fíjate, Julio, que en la vida espiritual, bueno, pues las personas a veces se sienten como que no pueden contra la tentación, entonces usualmente a veces cuando se confiesan las personas dicen, Padre, es que de veras caigo en la tentación, ¿verdad? Entonces, una de las oportunidades que tenemos para que podamos nosotros crecer mejor en la fe es lo que estás diciendo, o sea, primero identificar cuál es la tentación y después, una vez identificando y qué son esas cosas que me llaman la atención, que me atraen, entonces ir cerrando esos espacios que se nos van abriendo en esas tentaciones del mundo espiritual, sobre todo en lo que son, por ejemplo, los demonios y las formas como nos tienta el enemigo. Y para eso hay que pedir la fortaleza, ser fuertes, porque la verdad no es fácil. Para muchos podemos caer muy fácilmente en la tentación, para otros pueden estar ahí presentes en la tentación y estar trabajando por su santidad, porque para eso es la tentación quizá, para poder ganarnos la santidad, y eso es la gran ayuda que nos da los sacramentos para poder ser con esa fortaleza y pedírsela a Dios para que no caigamos, sino que hay que saber cómo manejar esa tentación. Fíjate, también para poder entender la tentación, Julio, tenemos que recordar que estamos en una batalla espiritual. Una batalla espiritual que a fuerzas y en todo momento Satanás, el enemigo, los espíritus inmundos van a tratar de tentarnos en diferentes formas. Pero algo que tenemos que reconocer y estar fuertes en reconocer quiénes somos
tenemos que ir también a recordar a Jesús, ¿verdad? Jesús, sabiendo que iba a tener que morir por nosotros en la cruz, entonces, sabiendo que iba a pasar una batalla espiritual, inclusive siendo Dios, verdadero hombre, Él todavía se separa en un desierto, los 40 días que estuvo en el desierto, ayunó para prepararse para lo que tenía que ver en un futuro, ¿verdad? Ahora, lo que nos ponemos a pensar con esto, queridos hermanos, es que si Dios mismo, Jesús, verdadero hombre, tuvo que hacer esto para prepararse, entonces nosotros como seres humanos más todavía, porque nosotros somos débiles y sobre todo tenemos la concupiscencia que nos afecta en nuestras vidas. Así es, y para eso hay que detectar, como había dicho usted, padre, ahorita, de saber cuándo sabemos qué es la tentación, dónde es la tentación, cómo es la tentación, y para eso hay que ser muy astutos, muy inteligentes de poder identificarlo en el momento, para poder salir corriendo quizá, que ahorita vamos a dar una idea. Pero para esto, padre, para podernos alejar de esa tentación, hay que ver dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es la situación en la que nos encontramos, o lo que es la manera en que podemos ser algo tentado para nosotros. El lugar, por ejemplo, si yo soy un alcohólico, no me voy a comer un sándwich en el bar, porque ahí está el lugar de tentación para mí. Entonces tenemos que ser, como le digo, inteligentes para saber detectar. ¿Sabes qué? Yo no me voy a meter a ese bar a consumir nada porque puedo caer. Entonces, ahí estoy huyendo de la tentación. Y también de las personas, ¿verdad? Esa es la segunda parte, también cómo poder evitar la tentación. Hay personas que nos llevan al pecado, hay personas que nos seducen para hacer cosas pecaminosas. Entonces, no solamente las situaciones que pasan o las circunstancias que estás diciendo, sino también ciertas personas que nos acercan al pecado que también tenemos que evitar. Así es, y esas personas podemos encontrar en los propios amigos, entre comillas, o compañeros de trabajo, el mismo familiar, incluso, y como se ha escuchado muchas veces, padre, la esposa viene con ese dolor de que el marido quiere que ella peque junto con él, ya sea ver pornografía o utilizar cuestiones en la sexualidad que ella no quisiera, que no está cómoda. Entonces hay tantas cosas que se escuchan por parte de la mujer de que realmente eso es lo que implica que ella cae en el pecado por culpa del marido. Entonces, ¿a qué vamos nosotros? Estamos ayudando a nuestras esposas a que pequen, en cierta manera. O sea, si yo estoy pecando, pues deja a tu esposa, pero estamos queriendo traer al pecado a nuestras propias mujeres. Pues sí, simplemente también a veces estas cosas del pecado nos ayudan a reconocer que también las personas a veces incitan o llevan al pecado por una satisfacción propia, ¿verdad? Exacto. Es algo que afecta mucho. Y es por eso muy importante conocer esto. Así es, entonces pues hay que detectar la situación, el momento y las personas que también nos están tentando. Entonces con estos dos aspectos podemos traer mucho el contexto de lo que hay que huir de la tentación. Fíjate, una de las cosas que yo digo, por ejemplo, cuando estoy dándole consejos a las personas, es que yo lo veo como 4 fases que pasan en la vida de tentación. Primero, cuando tenemos los sacramentos, tenemos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da paz interna. Haz de cuenta que tú terminas de confesarte y pues andas muy contento, muy alegre, porque ya tienes esa paz que andabas buscando. Pero cuando vamos perdiendo la paz con el día al día, con el trajín del día, de la mañana, lo que sea, vamos perdiendo la gracia. Y conforme vamos perdiendo la gracia y vamos perdiendo la paz, entonces llegamos a una vida de ansiedad. Nos empieza a dar ansiedad porque hemos perdido la gracia y hemos perdido la paz, o la estamos perdiendo. Así es. Una vez que la persona empieza a sentir un tipo de ansiedad que dice, híjole, no, ya Dios no me quiere, ya hice esto, entonces luego viene lo que es caer en el pecado, ¿verdad? O sea, una forma, y estoy hablando más de ansiedad espiritual, porque hay personas que sufren de ansiedad física, ¿verdad? Pero ansiedad espiritual es cuando se siente la persona como tipo de que, ay, no sé, ahorita no me siento que Dios está conmigo, y aparte ya perdí la gracia, ya perdí la paz, o simplemente una vida ociosa que te ayuda a tener una ansiedad, entonces la gente cae en el pecado. Para poder evitar esto, hay que recordar las banderitas rojas, que en cuanto uno va perdiendo la paz, significa que va perdiendo la gracia, y poner banderita roja. Y en la banderita roja es que ya estoy llegando a la ansiedad, entonces mejor que me tengo que regresar a la paz y a la gracia.
que es irme a confesar, ¿no? Por ejemplo, nosotros como sacerdotes, una de las cosas que tenemos que hacer es rezar y orar constantemente. Pero si empieza en nuestras vidas algo, por ejemplo, de que estoy muy ocupado y esto y lo otro, y dejamos de orar, ahí es donde nos ataca el enemigo. Y es por eso que en cuanto yo me doy cuenta que dejo de orar, banderita roja y tengo que recorrer otra vez a lo que tengo que hacer para protegerme de caer en una tentación. Buscar la gracia, exactamente. Y también es importante mencionar, Padre, de que huir de la tentación no es que seamos cobardes. O sea, no caemos en la cobardía, vaya, al momento de huir de la tentación. Simplemente sabemos y somos seres humanos que Dios nos da el raciocinio para poder pensar y saber cuáles son los momentos, cuáles son las situaciones que me pueden hacer caer en la tentación. Y para esto es huir de la tentación, no es nada que ver con la cobardía, porque el hombre dice, no, es que yo soy muy macho y soy muy hombre y yo puedo con esto, y sabemos que la carne es débil, entonces tenemos que huir de cada tentación que pueda presentarse. Sí, pues para poder huir de la tentación se necesita tener dominio propio. Exacto. Dominio propio viene de la palabra dominos, señorío, y señorío es de que uno tiene que tener un señorío en la vida espiritual y en la vida personal también, para poder uno tener, como dices tú, en lugar de ser cobardía, es esa hombría de decir, ya identifiqué cuál es la tentación, ya identifiqué lo que me está pasando, y ahí es donde yo en ese sacrificio voy a decir no, y yo controlo las situaciones de tentación. Así es, y en esto que estamos hablando de que si tú ya identificas el lugar que te pueda llegar a hacer caer en la tentación, o la persona que conoces que te puede llegar a caer en la tentación, y todavía aún de eso, tú te alejas de eso y aún tienes todavía la tentación, ahí es cuando se pide que ahora sí huyas, que corras. Y esto traigo lo que es, por ejemplo, en la vida, en las Sagradas Escrituras, que habla acerca de la historia de José el Soñador. José el Soñador, cuando la esposa de Putifar, el general del faraón, manda llamar a José, y que le dice todavía, acuéstate conmigo. O sea, muy abiertamente, doña Pitufar, sí, lo invita, pero él sabe muy bien su postura, que es realmente hombre, y trata de correr. O sea, bueno, corre, precisamente dice la Escritura, corre, huye de esa tentación que puede caer por ser hombre. Y sabiendo que la mujer de Putifar quería hacer todo lo posible, arranca un pedazo de su prenda, y hace todo lo posible para que le crean a ella que quiso violarla José. Y para eso ya sabemos la historia, estuvo algunos años en la cárcel, y muchas veces con esto, y termino, decir que muchas veces por hacer las cosas bien, pensamos que nos va a ir muy bien. Pero aquí vemos que José el Soñador fue a la cárcel por ser íntegro. Entonces muchas veces podemos ser calumniados, o podemos estar señalados de burla, o perdemos nuestro trabajo por ser íntegros, por ser personas que queremos huir de la tentación. Sobre todo en la tentación carnal, fíjate, eso es algo muy importante, porque como varones es algo muy difícil, ¿verdad? Y qué bueno que pones este ejemplo, porque también hay personas, tal vez a lo mejor varones que nos están escuchando, que son muy débiles en cuestión de las tentaciones de la carne, ¿verdad? Por eso es una buena oportunidad, como dices tú, Julio, invitarlos a que lean lo que es la vida de José el Soñador, y sobre todo meditar, porque como a veces las personas por lo general están casadas, bueno, pues también ser fieles, estamos llamados a ser fieles a nuestras esposas. Así y evitar todas estas tentaciones carnales que a lo mejor uno mismo provoca. Y la palabra de Dios dice también que José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Entonces prefiero estar en la cárcel con Dios que haberme ido a tener una relación sexual con una mujer que no es mi esposa y estar fuera de Dios. Que también es algo muy pecaminoso también, ¿verdad? Que se tiene que ver. Así es. Pues muchas gracias por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en Dos Padres Bien Padres. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando acerca de este gran tema. Volvemos. O le apuestas a la razón o le apuestas a la fe. Y cuando hablamos de la razón y la fe, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes creen que son opuestas. No, oponer razón y fe no es una buena idea. Para allá vamos, y que Dios te bendiga.
Gracias, queridos amigos, por regresar aquí en sintonía de EWTN en Dos Padres Bien Padres. Soy Julio Inclán y el Padre Ernesto me está ayudando en este gran programa en el que estamos todos llevando lo que es este mensaje de huir de la tentación, Padre. Sí, exactamente, huir de la tentación. Fíjate, un poco enfatizando en lo que estamos hablando en el segmento pasado para las personas que apenas nos están sintonizando. Es muy importante reconocer que todos tenemos tentaciones, pero también no jugar con las tentaciones. Porque a veces, fíjate, Julio, nos justificamos en las tentaciones. O sea, estabas hablando tú acerca de las tentaciones que tuvo José el Soñador, ¿verdad? Ajá. Y junto con eso es realmente, a veces como seres humanos y como varones en especial, nos justificamos por ser varones, ¿verdad? Ajá. Bueno, porque soy hombre, tengo que hacerlo, y porque mi abuelito me dijo y mi papá me llevó cuando era niño a hacer esto, pues es parte de mi vida. Así es, ¿no? Y es por eso que a ti, varón, si me estás viendo ahorita, la verdad es que tenemos que poner mucha atención en esto. No porque estar en la tentación y soy muy fuerte es mi hombría. No, al contrario, hombre es quien se aleja de esa tentación porque sabe pensar las cosas, porque no es un animal que no piensa, sino que nos da a Dios el raciocinio para poder pensar y saber, voy a caer porque soy débil, porque soy humano. Entonces, no creernos tan hombrecitos en ese aspecto, ¿no? Sí, porque fíjate que nos decía nuestro querido obispo Tomás Onset que no solamente Dios tiene un plan para nuestra vida, sino que también Satanás tiene un plan para tu vida. Exacto. Y con esto hay que reconocer, es una belleza de frase que dijo nuestro querido obispo Tomás Onset. Y con esto, Julio, haz de cuenta que realmente tenemos que, cuando vencemos la tentación, esto implica un sacrificio de uno mismo, lo que estábamos hablando en el segmento pasado de la señoría de uno. Y esto nos ayuda también a realmente invitar a nuestros hijos a que se sacrifiquen cuando tienen tentaciones, inclusive van a tener una mejor comprensión de la Santa Misa, que es el sacrificio eterno del Padre aquí en la tierra con nuestro Señor Jesucristo. Claro, y esa es la verdadera masculinidad en la cual estamos llamados a poder ejercerla y que estamos fallando mucho. Hoy en día está el mundo de cabeza por el solo hecho de que el varón no aplica las cosas que tiene que trabajar para la misión que tiene aquí en la vida. Entonces, la misión nos la da Dios, pero también Satanás está trabajando para que nosotros no vayamos a cumplir esa misión. Entonces, siempre está de por medio y sabemos que queremos ser el hombre que queremos ser, pero lo estamos manejando de otro aspecto que la iglesia nos enseña. Sí, fíjate, Scott Hahn decía algo muy bonito, que decía que tendemos a sobreestimar lo natural y tendemos a subestimar lo supernatural, lo sobrenatural, ¿verdad? O sea, lo contrario. Sí, entonces, a veces estimamos más lo natural o lo que es tangible o lo que es esta vida, pero realmente no le ponemos atención a lo que es más importante, que es la vida espiritual. Así es, y es por eso que en la oración es un punto importante para poder sobrellevar eso. Entonces, y como dice Marcos 14:38, dice, estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Imagínense, o sea, traemos en el Evangelio de San Marcos de que estemos despiertos, o sea, que estemos alertas y estemos orando para no caer en la tentación. Ese es un gran paso que tenemos que hacer tú y yo, varón, porque muchas veces decimos, no, es que la oración es para la mujer y que la mujer rece por mis hijos o por mí. No, uno tiene que poner ese gran, y lo hemos dicho ya en otros programas, del gran trabajo que tenemos que hacer en eso de la oración. Y fíjate que junto con la oración, pues te ayuda a pensar entonces, entre más ores, más te ayuda a acercarte a Dios y más te protege en la gracia, ¿verdad? Recordemos, como estábamos diciendo en el segmento pasado, de que estamos en la batalla espiritual y tú como varón, tú tienes que llevar a tus hijos al cielo, tú tienes que protegerlos de todo mal, tú tienes que protegerlos de todas las acechanzas del enemigo. Y realmente la pregunta que te hago es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás haciendo esto de proteger a los hijos, a tus hijos, que Dios te ha encargado de estos ataques espirituales? Y uno empieza cómo tratar de dominar las tentaciones que tenemos en la vida. Y es por eso que orando y conociendo la palabra de Dios podemos afrontar esa tentación que tenemos quizá todos los días cada uno de nosotros. Por eso Jesús también, que fue tentado en el desierto, como usted dijo, Padre, al momento de contestarle a Satanás con la palabra de Dios, es como una manera de poder entender
que si yo me preparo, si yo leo la Biblia, si yo me preparo para poder estar en esa gran batalla espiritual, puedo vencer la tentación y puedo vencer a Satanás. Fíjate, Julio, ¿te acuerdas de Steve Green, que trabaja con nosotros en Quino, en el Instituto Quino? Damos clase en el Instituto Quino aquí en Arizona. Steve Green trabaja con nosotros. Dijo algo muy bonito que te dice, él decía que un día un sacerdote le comentó, se fue a confesar y el sacerdote le comentó lo siguiente. Dice, el diablo quiere destruir a tu familia, pero tiene que pasar a través de ti para conseguirlo. Entonces, quiere que tú desarrolles los hábitos de pecado para cuando él quiera pasar a través de ti, tú realmente no seas ya un obstáculo para llegar a tu familia. Interesante. Qué interesante, ¿verdad? Qué bello. Que sí, y son puntos importantes que podemos tomar como varones, de que si yo me voy y tengo una infidelidad, estoy trayendo después a mi hogar el gran pecado de la infidelidad, y eso envuelve otros y otros más pecados que voy a atraer a mi familia, y es importantísimo lo que dice. Tienes un punto muy interesante, Julio, lo que estás diciendo, porque la vida de la gracia nos ayuda a tener más gracia. La vida pecaminosa nos ayuda a tener una vida más pecaminosa. Entonces, si reconocemos realmente cómo es la vida espiritual, es exactamente lo que estás diciendo, cortar todas esas formas de que somos tentados, o si hay algo yo que tengo escondido en mi vida que no lo he confesado porque me da mucha pena, ahorita invito a los varones que es una muy buena oportunidad de limpiar su alma para que con eso se fortalezcan y vuelvan a caer en las ocasiones de pecado. Exacto. Que son realmente a veces empiezan con las simples tentaciones más básicas, pero poderosas al mismo tiempo. Así es, y hay que estar seguros, una vez conociendo la palabra de Dios, sabemos que Dios nos va a ayudar ante las tentaciones, y no te va a mandar a ti, varón, una tentación en la que no puedas salir de ella. Dios nos va a mandar siempre tentaciones en las que podemos salir, pero hay que echarle ganas también, hay que ser inteligentes, hay que ser astutos, hay que estar despiertos. Pero sí, en cierta manera, como dice 1 Corintios 10:13, dice, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Esto me da paz, tranquilidad, pero no quiere decir que, bueno, se lo va a dejar todo a Diosito cuando está en la tentación, sino que respecta en mí, en mi propia decisión, en mi libre albedrío, de poder hacer algo sobre eso. Fíjate, Julio, con lo que estás diciendo, que siempre Dios es fiel y que no permite que seamos tentados más de nuestras fuerzas, les voy a dar un consejo a nuestros queridos teleaudientes y sobre todo a los padres de familia, los varones en especial, cómo evitar las tentaciones de la carne, por ejemplo, o las tentaciones de la lujuria, que es algo que a veces se sufre mucho, ¿verdad? Hay 4 formas o 4 puntos que a mí me gustaría usualmente le digo a las personas que puedan ayudarle a su familia con esto. Primero, vida de gracia, vida de oración. La gracia es ese sacramento que nos ayuda a recordarnos que Dios mismo está con nosotros, nos hace sagrados y nos ayuda a tener esta protección espiritual del Dios mismo viviendo con nosotros. Vida de gracia nos invita automáticamente a tener una vida de oración. Gracia y oración son juntas, como dijimos en los programas pasados, en la vez pasada. Después, buenas amistades. Amistades que te lleven al cielo. Amistades que te ayuden a motivarte, porque como dices tú, la vida es muy difícil y la vida de tentaciones es bastante difícil. Como dijimos en el programa pasado, en el segmento pasado, la tentación a veces son las personas que nos llevan al pecado. Pues esto es lo contrario, porque tú te vas a reunir y trata de recordar a aquellas personas que están en tu vida que te levantan en la vida espiritual, que te levantan en la vida de gracia. El católico varón necesita de compañía de católicos como él para que se cuiden y se protejan y juntos puedan seguir adelante en la fe. Tercero, si realmente es algo que es una tentación de la carne, alguna actividad física, porque con alguna actividad física usualmente cansa tu cuerpo para cuando estés en las noches no estés tratando de ver pornografía o algo así, sino que en las noches caigas como una tabla, duermas y puedas descansar. O sea, cansa tu cuerpo porque como varones hemos sido constituidos en una forma para ser fuertes y la testosterona que tenemos pues hay que canalizarla correctamente. Y por último, un hobby. Un hobby te ayuda, o un pasatiempo que se conoce comúnmente. El pasatiempo te ayuda a concentrarte en los dones y talentos que Dios te da
pero que te separa un poquito del día al día del trajín de la mañana. ¿El dormir es un pasatiempo? Bueno, pues puede ser para ti, ¿verdad? Muy flojo. Pero fíjate, si te pones a pensar lo que es la vida de gracia, la vida de oración y el pasatiempo, es algo muy interno tuyo. Pero también las buenas amistades y lo que es también alguna actividad física, pues es externo. Y ahí balanceas tu vida. Y así, si tratas de vivir una vida así más o menos, pues te va a ayudar mucho a no andar pensando en cosas que no tienes que hacer. Sí, interesante los puntos, padre. Me interesó mucho el de hacer ejercicio, el de hacer una actividad física, tener cuerpo de atleta como yo. Sí. No, bueno, lo único de atleta que tengo son los pies. Es el pie. Es el pie de atleta. Ajá. Entonces, fíjese, padre, para terminar el programa, la verdad, huir de la tentación decíamos que no es llegar a ser cobardes. Simplemente es tener esa manera de poder aprender de cuándo estamos identificando esa tentación y no caer en la tentación, salir de ella rápido, huyendo, corriendo como lo hizo José el Soñador. Sí, fíjate, también tenemos los sacramentos, Julio. Los sacramentos es algo muy importante porque fíjate, los sacramentos haz de cuenta que es la gracia del mismo Dios compartiendo su vida propia y su amor con nosotros. O sea, en este aspecto, Dios nos dice, no te apures, no estás solo en esta tentación. Yo voy a estar junto contigo para que puedas vencer esas tentaciones, pero tú también tienes que poner de tu parte, y tu parte es acércate a los sacramentos. Querido varón, te acercas a los sacramentos y acercas automáticamente a tus hijos a los sacramentos. Y por último, si logras salir de la tentación, mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que le aman. Entonces ahí está la hombría del poder ser astutos, ser inteligentes, salir corriendo, huyendo y vencer la tentación. Con eso tenemos obviamente recibir la corona de vida que el Señor nos da. Entonces qué interesante e importante. Así es, querido hermano, te decimos con todo corazón de aquí, Dos Padres Bien Padres, sobre todo, una oportunidad que te des tú mismo. Date una oportunidad para Dios, porque tus hijos, tu esposa, las personas que te rodean, ven a ti como un ejemplo a seguir. Si realmente eres un padre de oración, tus hijos van a ser de oración. Si eres un padre que constantemente has sido infiel y vas a ser infiel con tu esposa, tus hijos van a ser infieles. A veces no nos ponemos a pensar en la importancia del llamado de ser varones, cabezas de nuestras familias, para proteger a nuestras esposas y a nuestros hijos de las tentaciones de Satanás. Así es, así que no tengas miedo, podemos caer, claro que podemos caer, tú y yo podemos caer hoy, mañana, pasado, pero tenemos que luchar por eso. Entonces, como seres humanos podemos caer, pero están los sacramentos, lo dijo el Padre, para poder volver a tener la gracia y tener esa fortaleza. La confesión, por eso, la confesión por algo la puso el Señor Jesús, ¿verdad? Exacto. La confesión para realmente limpiarnos, y exactamente cuando uno cae es que lleves tu vida constantemente, que te vuelvas a reincorporar en la gracia. Así es, pues si gustan nos dar una bendición, Padre, para terminar el programa. Que el Señor Jesús los bendiga, los proteja de todo mal, y sobre todo esta bendición en especial a los varones que nos están escuchando, que esta bendición también les ayude a ver la belleza de por qué fueron creados, por qué les ha encargado una familia, y sobre todo que tienen que proteger a todos sus familiares de los ataques del enemigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por estar en sintonía de EWTN en Dos Padres Bien Padres. Nos vemos el próximo programa. Así es.